Familia, amigos, una vez más les saludo cordialmente desde este medio. Deseamos con mi esposa Pili hayan tenido una excelente semana. Y bueno, bienvenidos a este espacio para compartir la palabra de nuestro Dios. Les invito para que oremos juntos y coloquemos todo en las manos de nuestro Dios y Padre eterno. Amado Dios y Padre Santo, queremos agradecerte en esta mañana por la semana que transcurrió. Muchísimas gracias por tu inmenso amor y fidelidad para con nosotros. Gracias por guiarnos cada mañana con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias por fortalecernos en los momentos que lo necesitamos. Y gracias por darnos hoy el privilegio de tener vida, Padre amado, y de tener la vida para, primeramente, dirigirnos a ti, acercarnos a ti y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, como tú lo afirmaste. Oramos en esta mañana por las personas que están quebrantadas de salud, tal vez con alguna dificultad intrafamiliar o con cualquier otro asunto que probablemente les tenga entristecidos o desalentados. Padre, oramos para que seas tú, por medio de tu palabra, trayendo ese solaz, esa esperanza y esa fortaleza que solo tú puedes dar a nuestras vidas. Gracias por este medio y yo te ruego para que haya una buena comunicación, que no tengamos ningún tipo de impedimento ni obstáculo y que podamos en estos minutos que vamos a meditar en tu verdad, atesorarla en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, le doy la bienvenida a los que están ingresando en este momento a este perfil. De verdad que como oraba, esperamos con mi esposa se encuentren muy pero muy bien. No olviden lo que estudiamos la semana inmediatamente anterior. Recuerden que estudiamos acerca del amoroso cuidado de nuestro Dios y vimos 4 cosas que quiero recordarles brevemente. Que Él cuida de nosotros desde antes de nacer, que cuida de nosotros durante nuestro andar diario, que cuida de nosotros en la angustia y en la adversidad y que cuidará de nosotros hasta el fin de nuestros días. Así es de que aprópiate de esas verdades y recuérdalas todos los días de tu vida, ¿de acuerdo? Hoy quisiera hablar de otro aspecto muy pero muy importante en nuestra vida, que es la guía. Empezaré diciendo que desde tiempos antiguos el hombre ha necesitado de guía, de dirección. De ahí los diversos medios que inventó para tal fin. Al principio dice la historia que los hombres se guiaban por la guía de las estrellas y con el tiempo fueron diseñando aparatos que les ayudaban a saber en dónde se encontraban y la manera de llegar a ciertos lugares. La brújula, por citar un instrumento, fue utilizada para calcular la orientación y el rumbo según los puntos cardinales. Este instrumento fue inventado por los chinos en el siglo I, dice la historia, y luego fue llevado a Europa por los árabes en el siglo XII. Pero una de las herramientas más útiles desarrolladas para la navegación es el sistema de posicionamiento global, mejor conocido como GPS. Este comenzó como una herramienta militar, pero ahora juega un papel importante en nuestra vida cotidiana. Gracias a esta útil herramienta, podemos responder fácilmente a las preguntas: ¿dónde estoy ahora? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Y cómo hago para llegar a ese lugar de destino? Por supuesto, estoy mencionando el aspecto geográfico. Pero espiritualmente, ustedes y yo requerimos de una guía que nos conduzca con acierto rumbo a la morada eterna que Cristo ya preparó para cada uno de nosotros. El primer aspecto de esta enseñanza de la guía de Dios es ver que desde el pasado, desde el comienzo de los tiempos, de hecho, Dios ha guiado al hombre y a la mujer. Vemos desde la creación a Dios interactuando con el primer hombre y la primera mujer. Ustedes conocen muy bien esa interacción que tuvo con Adán y Eva, cómo les da un plan, un propósito, un diseño por el cual fueron creados o un propósito para el cual fueron ellos también
creados. Ellos podían escucharlo, eso es sorprendente, ¿verdad? La forma como Dios en los primeros tiempos del mundo hablaba directamente con el hombre y la mujer, ellos lo escuchaban atentamente y entendían sus instrucciones. Dios siempre habló y sigue hablando. Tal vez el texto más representativo de la guía de Dios en el Antiguo Testamento es el relato del libro de Éxodo, y voy a traerlo a recordación. Ubiquémonos en Éxodo capítulo 13, vamos a leer algunos versículos de este capítulo nomás. Voy a leer hoy las porciones bíblicas en la Nueva Versión Internacional. Éxodo capítulo 13, vamos a leer primero los versículos 17 al 18. Todos estamos muy, pero muy familiarizados seguramente con el relato de este libro de Éxodo, que básicamente relata, valga la redundancia, la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud bajo la cual habían estado oprimidos por 400 años. Ellos no habían sido liberados antes, lo recordarán, porque simple y llanamente no habían acudido al Señor. Dice Éxodo 13, 17 y 18 que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. ¿Cuánto nos conoce el Señor, verdad? ¿Cuánto conoce a su pueblo? Dice el verso 18, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Saltemos, por favor, avancemos a los versos 20 al 22 de este mismo capítulo 13 de Éxodo. Voy a leer los versos 20 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Dice, los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Miren el verso 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante las noches. Ustedes pueden imaginarse, este relato sé que lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado en grupos de estudio, valga la redundancia, pero cuando uno piensa en esto, ni los israelitas ni los egipcios habían visto antes cosas semejantes, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, comenzó a acompañarles Dios mismo por medio de esos dos elementos. Las nubes en el día, el fuego en la noche. Impresionante. ¿Qué finalidad tenía? ¿Qué propósito tenía? Ahí dice claramente, ir al frente de ellos para indicarles el camino. Como vemos, desde que los israelitas salieron de Egipto, la columna fue el medio que Dios usó para guiarles por el desierto. Ellos siempre tenían que estar muy atentos a la guía que les diera Dios por medio de esta columna de nube o de fuego. Dice el relato del Éxodo, para que lo lean si no lo recuerdan bien o si no están familiarizados, que cuando la columna se movía, el pueblo se movía, pero cuando la columna se detenía, el pueblo debía detenerse. Era como el GPS que hoy tenemos nosotros para guiarnos en el tráfico o geográficamente, como lo dije en la introducción. Aunque la columna no les indicó el camino más corto como lo vimos en el pasaje, sí era la única forma que ellos tenían para llegar con seguridad al destino que Dios había fijado. La columna, entre otras cosas, era una garantía, escúchame bien, de que Dios estaba con ellos. Y también, como recordarán, esa columna de nube y de fuego les servía no solamente de dirección, sino de protección. Recordemos bien que en el día esa columna les guardaba, les daba sombra del calor abrasador del desierto, y asimismo la columna de fuego en la noche les protegía, dándoles calor, abrigo
en medio del frío que todos sabemos hace en los lugares desérticos. Ciertamente, el éxito de los israelitas durante el Éxodo dependía de que reconocieran el medio visible que Dios estaba usando para dirigirlos y siguieran su guía. Eso, digamos, en el contexto del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿ustedes y yo reconocemos los medios que Dios usa hoy, en pleno siglo XXI, para dirigirnos? ¿Cuáles son exactamente? Porque hoy todavía escuchamos enseñanzas de ciertas personas que hablan de que Dios todavía habla por medio de formas que antiguamente Él usó. No quiero decir con esto, y para que no me malinterpreten, que Dios no puede hacer lo que le parece, pero recordemos todos que la revelación de Dios es progresiva, y en Hebreos, solamente lo cito en este momento, en Hebreos capítulo 1, dice que Dios antes habló a nuestros padres por los profetas, pero en el tiempo presente nos habló por Jesucristo. Y obviamente, después de que Cristo partió, dejó como portavoces a sus discípulos, y después de los discípulos, cuando se construyó toda la Escritura, los 66 libros de la Biblia, Él nos habla por su palabra. Y eso quiero dejarlo muy en claro. Por eso tenemos los 66 libros de las Escrituras. Es el medio por el cual Dios revela lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. Toda la Escritura cumple con ese propósito, y es por eso que somos tan insistentes, tan celosos, por decirlo de alguna forma, de usar siempre la palabra de Dios en cuanto a revelación se refiere. Así es de que Dios nos guía en el presente por medio de su palabra. Leí una historia que me conmovió mucho y que solamente quiero leer de forma textual, que tiene que ver mucho con el valor de la palabra de Dios. Dice que una jovencita estaba en su lecho de muerte, ofreciendo su Biblia a su joven hermano. Y le dijo: Jorge, guárdala por amor a mí, pero más aún porque este es el libro de Dios. Este libro me enseñó el camino al cielo, a donde me dirijo con plena seguridad. Él ha sido mi lámpara en mi camino, pero ahora voy a donde ya no la necesitaré. Ay, Dios. Léela, Jorge, y guárdala en tu corazón, y nos volveremos a reunir en el cielo. ¿No les parece hermoso? Eso fue algo real, una historia real de esta joven que le dejó a su hermano, a su joven hermano, el más valioso regalo, la palabra de Dios, que, como lo dijo esta joven, era el libro de la revelación de Dios, que la condujo hacia el cielo y donde ella estaba segura iba a dirigirse en ese momento. Para el salmista y para muchos de los antiguos, desde luego para cada uno de los profetas, la palabra de Dios era la única verdad y la luz, los valores y principios que ellos aguardaban en su corazón o guardaban en su corazón, y que era a la vez los que transmitían. Esa actitud de confianza en el Señor les permitió superar todas las depresiones, todas las luchas, todas las confrontaciones, todas las persecuciones, y a la vez esa palabra era la que les ayudaba a permanecer en el verdadero gozo y la alegría que Dios solamente puede darles. Miren lo que escribe David, me encanta este salmo, Salmo 16. Recuerdo una vez más que estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Salmo 16, los versos 7 y 8. Leámoslos juntos, por favor, este pasaje. Si no tienes tu Biblia en este momento, si no tienes esta versión, ojalá estés usando la 60, bueno, cualquier versión, lo importante es que estas palabras las atesores en tu corazón, ¿de acuerdo? Salmo 16, versos 7 y 8. Miren la expresión de David. Bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer.
Hermoso, ¿verdad? Y usé esta versión porque me gustó mucho la traducción cuando dice, aún de noche mi corazón se instruye. Es impresionante. ¿Les ha pasado a ustedes que en ocasiones cuando van a la cama a descansar, a dormir, después de tener un tiempo de oración, dándole gracias a Dios por lo que fue el día, etcétera, por agradecerle por las diversas cosas que Él hizo, les ha pasado que muchas veces viene a su corazón, a sus mentes, textos que escucharon durante el día o en días recientes? A mí me pasa mucho, y a veces Dios, cuando estoy preparando mensajes como el de hoy, muy a menudo me despierto a la madrugada y Dios, bendito sea su nombre, me coloca por medio de su Espíritu esas palabras o me recuerda lo que me ha enseñado tiempos atrás. Y es palabra que Él quiere que comparta también con ustedes, y desde luego es palabra que para mí siempre será vida, que me anima, que me alienta, que me sustenta, que me fortalece, que me levanta, que me fortalece, que me vivifica, que me establece en la verdad que una vez escuché de Dios. David escribió esto porque había pasado un estado de luto, de desolación, y manifiesta el contentamiento que le producía el reconocer en la palabra de Dios su todo, lo que él necesitaba. Noten que ahí dice, aún de noche me enseña, me instruye. Así es de que para él era lo más importante. La necesidad de la intervención de Dios en la vida del ser humano es imperativa. Cada vez que avanza el tiempo y que vemos un mundo cada vez más caótico, que vemos una sociedad más desviada, es cuando más ustedes y yo necesitamos ceñirnos, aprender, adoctrinarnos. Miren, esto es supremamente importante. No solamente es memorizar por memorizar porciones de la palabra de Dios. Esa palabra la que nos da vida, la que nos fortalece y la que coloca el cimiento en nuestra vida para que, como lo he dicho en muchas ocasiones, cuando vengan otros vientos de doctrina que nos quieran sacar del camino, ustedes y yo podamos con total determinación decir, esto no es verdad, esto sí es buena doctrina, esto no lo es, esto es falso, esto sí es dado por Dios, ¿de acuerdo? Porque mucha gente usa la misma Biblia, descontextualiza muchos pasajes y enseña doctrinas que no son realmente de Dios. Ahí donde vienen tantas enseñanzas heréticas y donde se han gestado durante todos estos siglos tantas y tantas religiones o falsas enseñanzas, o en su defecto, ¿no?, malas doctrinas. En el Salmo 119, verso 105, un versículo también creo que todos conocemos, también el salmista dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Tomen nota, por favor, de las citas. Igual este mensaje queda grabado, pero es importante que ustedes vayan memorizando y reteniendo esa palabra para compartirla con las personas, desde luego, que la necesitan. Y mencionando un texto del Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7, me encanta esta expresión que usa Pablo a los de Corinto, 2 de Corintios 4, 6 y 7, y les dice, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que reconociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es hermoso como el apóstol Pablo ve aquí la palabra de Dios, lo que fue para él. Recuerden que Pablo, cuando fue encontrado por Dios, o mejor, confrontado por Dios en camino a Damasco, él vio esa luz resplandeciente, y por eso Pablo siempre en muchas de sus cartas utiliza ese término luz para aseverar o hacer ver ese encuentro que tuvo, que esa luz que brilló para él, que le reveló la gloria de Dios en la persona de Jesucristo y que le hizo ver. Miren esto, cuando Pablo aquí dice en el verso 7, tenemos este tesoro, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y cuando dice en vasijas de barro,
Está diciendo que nosotros somos esos depositarios, esos recipientes en los cuales Dios depositó su palabra. Ahora, ¿por qué dice vasijas de barro? Quiero decirles históricamente, en este contexto de este pasaje, una vasija de barro era donde se guardaban documentos de gran valor o a veces objetos de gran valor, porque eran vasijas que mantenían obviamente intactos los documentos y también preservaban de cualquier daño las cosas de valor. Por eso Pablo dice, mi cuerpo, mi ser interior es como esa vasija donde Dios ha depositado su verdad de salud. ¿No es hermoso? Es lindo poder entender, ¿verdad? Leerlo y decir qué lindo lo que Pablo veía y qué hermoso lo que nos enseña a nosotros. Esa verdad de Dios, esa palabra de Dios, es la única, escuchen bien, que nos hace estar seguros en Dios. Es otro aspecto de la verdad de Dios que es importante. En 1 de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20, miren lo que escribió el apóstol por inspiración del Espíritu Santo. Primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, sino primera carta de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Aquí entonces está Juan diciendo claramente que ese entendimiento, ese discernimiento, como lo llamamos teológicamente, nos lo da Dios por medio de su palabra. Y desde luego, como lo voy a mencionar en unos minutos, por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos entender la palabra. Es algo que debe estar bien claro. Otro aspecto importante de la palabra de Dios es que nos da esperanza. Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, miren lo que dice aquí en este pasaje, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Aquí está entonces hablando de un contexto como una recopilación. Todo lo que se escribió, podríamos decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde luego, todo se escribió para enseñarnos y para alentarnos. ¿Por medio de qué? De lo que está escrito. ¿Para qué? Para que perseveremos en nuestra esperanza. Es la palabra de Dios la que nos indica hacia dónde vamos, en dónde estamos, de dónde venimos, cuál es el verdadero futuro para un hijo de Dios, que no tiene nada que ver con las cosas terrenales o de este mundo. Es importante que ustedes y yo tengamos eso muy, pero muy en claro. Así como la palabra de Dios apuntaba desde Génesis a Jesucristo, también la misma palabra de Dios nos muestra un reino que no es de este mundo, nos muestra un reino donde no debemos hacer tesoros, es decir, no en la tierra sino en el cielo, un reino donde debemos hacer tesoros y no en la tierra, lo corrijo, y un reino donde debe estar puesta nuestra esperanza. Así de que es importantísimo, esto lo digo brevemente, como una parte importante y vital de la forma en como Dios nos habla en el presente. Y lo estaba diciendo, Dios nos guía, aparte de su palabra, con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros es necesario para nuestra santificación, pero también para nuestra dirección. El Espíritu Santo cumple 3 propósitos puntuales en cada uno de los creyentes. El primero, Jesús dijo, enseñarnos todas las cosas. Dice Juan capítulo 26, o dijo Jesús, y Juan consignó esas palabras de Jesús en Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante entonces el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos enseña.
Él es el que nos recuerda, Él es el que nos guía, Él es el que nos da el entendimiento. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Lo traigo solamente a colación, de Felipe y el etíope, allá en Hechos capítulo 6, para que lo lean en casa, solamente leanlo en casa. En Hechos capítulo 6 relata la historia de Felipe y el etíope, que el etíope era un hombre muy religioso que regularmente iba a Jerusalén a adorar, pero adoraba sin conocer realmente a Dios porque él leía las escrituras, pero no las entendía. Cuando Felipe le pregunta a este hombre etíope, ¿entiendes lo que lees? La respuesta del etíope es: ¿y cómo entenderé si no hay quien me enseñe, si no hay quien me explique? Y Felipe se sienta y hace la tarea de evangelizarlo, de enseñarle desde Isaías hasta Jesucristo. Porque el etíope estaba leyendo Isaías y le dice: te ruego que me digas de quién está hablando aquí el profeta. Desde luego de Jesucristo. Y cuando le enseña, todos conocemos el efecto o el resultado de esa labor evangelística de Felipe con este hombre. Este hombre se pidió que lo bautizaran, este hombre pidió ser bautizado para incorporarse en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente cuando ese etíope reconoció a Jesucristo, vino a ser sellado por el Espíritu, y al ser sellado por el Espíritu, tomó la decisión del bautismo. Es claro, ¿verdad? Luego, si yo no tengo el Espíritu Santo, no entiendo la verdad de Dios, no puedo discernirla, no puedo obedecerla y no puedo dar los pasos que Dios quiere que dé. Así es de que por eso el Espíritu Santo es el único que nos enseña. Nosotros somos tan solo un instrumento, un portavoz de lo que la Escritura dice. Pero es importante esto. Por cierto, si tú aún no has reconocido a Jesucristo, necesitas hacerlo para que, como dice Efesios 1:13, nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El otro propósito del Espíritu Santo es guiarnos, como lo estaba diciendo hace un momento, a toda la verdad. Ahí mismo en Juan 16:13 leemos lo siguiente, palabras de Jesús también que Juan consignó: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos fue dado el Espíritu Santo para entender, para recordar y para enseñar aún las verdades de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos acerca de cómo pedir al Padre. Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí está muy claro. En nuestra debilidad, el Espíritu acude, literalmente lo dice aquí, a ayudarnos. Y nosotros no sabemos la verdad a veces cómo pedir, ¿verdad? Cuando estamos incluso en esa condición de debilidad espiritual, cuando estamos en medio de luchas espirituales, cuando estamos en medio de situaciones que para nosotros son complicadas, difíciles, en las cuales no vemos salida. Es el Espíritu Santo, cuando acudimos a Él en oración, quien intercede por nosotros. Así es de que tenemos esa guía hoy, ustedes y yo, la palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para instruirnos acerca de las verdades eternas de nuestro Dios. Él nos recordará lo que ya ha hecho para que nuestra fe esté fundamentada
en sus propósitos. Nos recordará lo que va a hacer para que tengamos esperanza y confianza en Él. Y nos recordará también que Él está con nosotros para que nunca dudemos y para que tengamos nuestra fe puesta en aquel que dio su vida por nosotros. Ojalá que nuestra petición sea como la de David en el Salmo 25. Miren lo que dijo David en el Salmo 25. Voy a leer el versículo 1 y luego los versos 4 y 5 de ese Salmo 25. Dijo David: a ti, Señor, elevo mi alma. Y más adelante en el versículo 4 y 5 dice: Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Si tú hoy, mi estimado amigo o amiga, le haces esta petición al Señor: elevo mi alma a ti, hazme conocer tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad, el Señor lo va a hacer. Recuerde que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y todo el que a mí viene jamás lo echaré fuera. A manera de conclusión les diré que nosotros no fuimos creados para forjar nuestro camino a través de esta vida solos o solas. Nuestro Padre Celestial anhela ser nuestro guía mientras permanezcamos en esta tierra. Él anhela pastorearnos a pastos más verdes y aguas más tranquilas. Él quiere protegernos y proveer para nosotros. Él desea llevarnos a una vida con más plenitud de gozo, paz y propósito que cualquier otro tipo de vida que podamos descubrir por nuestra propia cuenta. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, como lo escuchaste hoy, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el Santo Espíritu de Dios diariamente te recordará todas las cosas que están en las Escrituras, te ayudará y te enseñará para guiarte con acierto por esta vida. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas hacerlo ahora mismo. Dile de todo corazón estas sencillas palabras: Señor, reconozco que he vivido mi vida a mi manera. Reconozco que no he tenido en cuenta tu palabra, que jamás me ha interesado escucharla. Reconozco que me he dejado guiar más por los pensamientos de este mundo, por las cosmovisiones y filosofías de este mundo. Pero hoy, Padre, entiendo que solo tú me puedes guiar con acierto, porque solo tú eres Dios, quien conoce mi pasado, mi presente, y quien desea augurarme un futuro en el reino eterno de los cielos. Hoy abro mi corazón y reconozco que Cristo murió por mis pecados, pecados por los cuales yo merecía morir. Hoy reconozco que Él fue crucificado para mi salvación y resucitado para mi resurrección, para tener esa misma esperanza en los cielos. Hoy reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual yo pueda ser salvo. Y hoy reconozco que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nadie más que me pueda llevar de regreso al Padre. Señor, te pido que habites en mi corazón. Te ruego que me selles con tu Espíritu Santo como tu Hijo y tu hija, y que me guíes en los días que tengas en esta tierra para mí. Sé que al final de mis días me guiarás hacia mi morada eterna, que por tu gracia tú prometiste ir a preparar, y que ya tienes preparada para aquellos que han confesado tu nombre como el único Señor y Salvador del mundo. Gracias, Dios mío, gracias porque no estoy solo, porque en un mundo tan lleno de caos, tan lleno de confusión, tan lleno de tantas y tantas variantes, hoy sé que tengo un camino seguro, cuyo camino, valga la redundancia, es guiado por ti. Gracias por tu palabra, que es luz en mi camino, y por tu Espíritu, que me guía con acierto. En tu nombre santo, amén y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, no de mente, sino de corazón espiritualmente, quiero decirte que el Señor te ha recibido como su hijo o su hija. De aquí en adelante experimentarás cambios en tu vida
mi esposa y yo deseamos ayudarte en tu crecimiento espiritual, para lo cual tenemos grupos de estudio que estaremos retomando la primera semana de febrero, conociendo a Dios, porque lo más importante es establecer una relación con Dios. Escúchame, es importante esa decisión, es la decisión más importante de tu vida, porque tú necesitas ser guiado. Yo un día necesité ser guiado y cada día le pido a mi Dios, a nuestro Dios, que me guíe, porque sé que por mí mismo no llegaré a ningún lado. Así que te abro la invitación. Si tienes dudas, si tienes preguntas, escríbeme aquí al interno o al mensaje de YouTube. Esta enseñanza, por cierto, la colocaremos en YouTube en los próximos minutos. Aquí puedes escribirme y ser parte de los futuros grupos de estudio. Mi esposa Piri y yo les enviamos a cada uno un fuerte, fraternal abrazo. Estamos orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades, principalmente para que crezcamos en ese conocimiento del Señor y para que desde luego seamos los portavoces de estas verdades. Todas las predicaciones que he compartido en este perfil y en el perfil de YouTube tienen ese propósito, que ustedes y yo podamos conocer y dar a conocer a nuestro Salvador. Que tengan una excelente semana. Estamos en contacto por los devocionales en audio durante la semana y los escritos que mi esposa también envía para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Un cordial y fraternal abrazo y nos vemos el próximo domingo si el Señor nos lo permite. Hasta pronto, bendiciones.